Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, soy la licenciada Marta Robles. Se me ocurrió esta manera de poder acercarles un poco el material de la materia. Ustedes ya recibieron archivos, ejemplos, ejercicios, sugerencias de algunos videos, y ahora esto es como se me ocurrió como una especie de resumen de todo lo que ya leyeron y vieron. Desde ya les digo que me encantaría poder estar dando esta clase en la situación en que nos conocimos, adentro del aula. Pero bueno, la realidad que nos toca vivir es esta, y nos tenemos que acomodar de la mejor manera. No es fácil, pero ante esta situación complicada, diferente, inédita, estresante, preocupante, todo lo que quieran, desde las notas negativas, pero también muchas notas positivas para poder aprovechar este tiempo para, bueno, meternos un poquito adentro nuestro, adentro de la casa, dentro de los vínculos, del trabajo, de la profesión, bueno, la capacitación, aprovechar, además de todo lo que es el vínculo personal y familiar, bueno, aprovechar para capacitarnos, para estudiar, para adelantar, para avanzar. Este virus no nos va a dañar más de lo que ya está. Bueno, no podemos hablar del daño de vidas porque eso es un tema aparte, ¿no? Un tema espantoso, terrible, pero en lo personal, si estamos sanos y estamos en casa, no nos vamos a dejar abatir por este virus. La materia estadística como una herramienta en el mundo moderno para la mayor cantidad de actividades del hombre. Por eso en esta profesión que ustedes están encarando desde la capacitación y desde la universidad, es necesario que tengan alguna noción de lo que es la materia en sí. Podemos encontrar los inicios de la estadística con los inicios del hombre mismo. Cuando el hombre desde un inicio quería saber con qué situaciones y elementos contaba a su alrededor, el solo hecho de contar las existencias ya estaba haciendo estadística. Como ciencia en sí ya tiene un siglo de vida, con una metodología propia de trabajo. Nosotros vamos a ver algunas cositas elementales, pero que nos van a servir para poder interpretar los instrumentos que más se usan en la estadística, que son las tablas y los gráficos. Entonces, vayamos primero a ver. Ahí está. A ver, así. Ahí está. Arriba. La estadística. Se clasifica en descriptiva o inferencial. Es descriptiva cuando nosotros necesitamos todos los datos del universo completo. Cuando la estadística hace un estudio, el material sobre el cual está haciendo el estudio es la población. Cuando uno necesita tomar datos de toda la población, esa estadística es descriptiva, y el caso más conocido es el caso de los censos. Pero muchas veces no es posible hacer el estudio en toda la población porque sería muy costoso, no sería práctico. En ese caso se recurre a la estadística inferencial. ¿Y qué es la estadística inferencial? La que hace estimaciones a partir de muestras. Las muestras son subconjuntos del conjunto total, del universo total, que es la población completa.
para hacer esos estudios, la estadística trabaja con variables. Esas variables pueden ser cualitativas, cuando hablan de una cualidad o de una característica. La variable cualitativa no se puede medir en números, es, no sé, intensidad de atención. Por ejemplo, a mí me tocó, tengo una prepaga que cuando recibía visitas a domicilio me llamaban y me preguntaban, bueno, ¿cómo califica la actividad del profesional, del médico? Excelente, muy bueno, bueno, de ahí para abajo. Ahí estamos midiendo cualitativamente, esto no se expresa a través de números. En cambio, hay una estadística, la mayor parte de la estadística trabaja con variables cuantitativas, son variables que se pueden expresar a través de un número. Dentro de esas variables cuantitativas diferenciamos dos tipos de variables, las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas que no pueden tomar ningún valor entre dos valores consecutivos. Por ejemplo, si yo digo cantidad de empleados de una empresa, bueno, son 10, 15, 20, 25, no puedo entre 9 integrantes y 10, no hay 9,5 integrantes. Dicho de manera como en un lenguaje habitual, las variables cuantitativas discretas se refieren a todo aquello que podemos contar, cantidad de días del mes que fui a la universidad, cantidad de personas que integran mi familia, cantidad de teléfonos que hay en el grupo del aula, bueno, no sé, todo lo que se pueda contar. En cambio, las variables cuantitativas continuas pueden adoptar cualquier valor dentro de un intervalo. Entonces ahí a estas variables están asociadas los números decimales o los números fraccionarios. Por ejemplo, si yo hablo de la estatura, bueno, yo mido 1,71, pero no es que mida 1,71 exacto, puedo medir 1,7987, infinitas cifras, si lo quiero medir con exactitud. Entre 1,71 m y 1,72 m hay infinidad de números que yo puedo meter ahí en el medio. Ya estamos hablando de una variable continua. Este tipo de variables se trabajan habitualmente a través de intervalos que ya en un ratito vamos a explicar de qué se trata. Acá lo tenemos. Intervalos. Pueden ser de dos tipos. Primero, ¿qué es un intervalo? Un intervalo es un segmento que tomo dentro de la recta. ¿Se acuerdan de la recta numérica, la recta real? En el medio el 0, a la izquierda los negativos, a la derecha los positivos. Bueno, cuando yo tomo dos valores de la recta, un valor A, un valor B, y quiero tomar todos los números que están entre medio de esos dos valores, lo que tengo que tener bien en cuenta es, si a eso que se llama intervalo lo voy a representar con corchete a la izquierda o con corchete a la derecha. A ver, ¿qué significa esto? Voy a leer el primer intervalo. Es el intervalo, el que aparece primero, aparece un corchete, A, punto y coma, B, cierra con paréntesis. Ese intervalo está hablando de todos los valores que están en la recta numérica entre A y B, pero el extremo A lo incluyo, por eso tiene un corchete. En cambio, al extremo B no lo incluyo, por eso tiene paréntesis. Es como decir, bueno, voy a mirar en la recta de izquierda a derecha todos los valores que parten desde A, incluyendo A, hasta B, sin incluir B. En cambio, si primero pongo paréntesis y luego corchete, estoy diciendo, voy a mirar entre dos puntos A y B sobre la recta de izquierda a derecha, el intervalo que empieza con A, pero no empieza en A. A no pertenece al intervalo, empieza inmediatamente después de A y sigue todos los puntos hasta el punto B, pero a este punto B, como está con corchete, sí que lo incluye.
Igual ahora después cuando veamos los ejercicios, esto va a quedar, me parece a mí, un poquito más aclarado. Bueno, vayamos a ver. Yo me armé un atril casero para que esto se vea mejor. Etapas del método estadístico. Número 1, recuento, relevamiento o compilación de datos. Bueno, en esta primera etapa se arma la muestra, se toman los datos y a partir de los datos tengo un subconjunto del total llamado muestra. En el punto número 2, tabulación y agrupamiento de datos, representación gráfica. Todos los datos que obtengo de la muestra los tengo que organizar y presentar mediante tablas, que ya lo vamos a ver en la práctica en unos minutos. En esas tablas los puedo poner de dos maneras, o enunciándolos uno a uno o agrupándolos a través de intervalos. Todo esto se va a entender ahora que veamos el ejemplo. ¿A qué se refiere representación gráfica? A los gráficos que utiliza la estadística. Ustedes vieron que utiliza gráficos de barras, histogramas, gráficos de tortas, gráficos lineales. Bueno, vamos a ir viendo de todos esos los que más nos importan, que son el gráfico de barras y el histograma. Medición de datos. Una vez que uno tiene las tablas armadas, de allí aparecen datos que son parámetros estadísticos. Esos parámetros estadísticos son los que me permiten estudiar la muestra para después poder esos datos llevarlos al total de la población. La inferencia estadística justamente es este proceso por el cual, una vez que yo tengo todos los datos, los estudié, los organicé, armé tablas, representé gráficamente, bueno, si todo este proceso estuvo bien hecho desde la toma de la muestra tiene que estar hecha de tal manera que los datos sean representativos de lo que se quiere estudiar. Bueno, si todos esos pasos fueron respetados y bien confeccionados, puedo estimar situaciones a futuro, que ese es uno de los puntos más importantes de la estadística. Poder a partir de esos datos decir, bueno, qué va a pasar con el total de la población y qué puede pasar en el futuro en base a esto que termino de estudiar. Y ahora me quiero centrar en esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este pequeño curso? Punto A. Dice, a partir de muestras, confeccionar tablas de frecuencias. Bueno, ya lo vamos a hacer. Punto B. Representar gráficamente. Diagrama de barra, si no hay intervalos, o histograma, si hay intervalos. Ahora ya pasamos a la práctica y explicamos todo esto. Y de todas las medidas que tiene la estadística, que son muchísimas, que en el curso habitual las doy casi todas, nosotros nos vamos a quedar acá con las dos más importantes, que son la media o promedio, que ya vamos a explicar, y la moda de la muestra o modo. Bueno, ustedes recibieron dentro de todo el material uno que se refiere a ver si esto lo puedo apoyar, uno que se refiere a práctica, y en esa práctica hoy vamos a explicar toda esta teoría en dos ejercicios, la vamos a aplicar en dos ejercicios. El ejercicio 1, que habla de 20 inmobiliarias, son interrogadas acerca del número de propiedades que vendió en una determinada fecha cada una de ellas. Ahí tenemos los 20 datos o individuos o elementos. Y a partir de esos datos, confeccionar la tabla de frecuencias, representar las frecuencias absolutas simples con un gráfico de barras, calcular la media y la moda. Y abajo me da los valores de la media y la moda.
Ahora lo vamos a ir desarrollando. En el ejercicio 2 dice, se pesaron 40 alumnos en un curso de una escuela secundaria, expresado en libras, y se obtuvieron los siguientes resultados. ¿Cómo leo esto? Miren, esto lo leo así. El peso en libras está expresado en intervalos. En el primer intervalo tengo paréntesis 148.5 hasta 153.5 corchete. ¿Qué significa? Que acá voy a poner a todos los alumnos que pesen no 148,5, porque como tiene paréntesis no puedo incluir ese extremo, que pesen un poquito más de 148,5, 6, 7, 8, lo que fuera, hasta los que pesan 153,5, y a ese extremo lo incluyo, es decir, los que pesan 153,5 van a estar contabilizados en este intervalo. Si sigo para abajo, el intervalo siguiente va de los que pesan un poquito más de 153,5 hasta los que pesan 158,5. Y me va diciendo en cada intervalo la cantidad de alumnos, es decir, ese 2 que aparece a la derecha arriba, que implica que en ese primer intervalo hay 2 alumnos que pesan que están en esos valores. En el segundo renglón tengo 4 alumnos que están en esos valores, y así sucesivamente. Fíjense, chicos, que acá habla de 40 alumnos. Si nosotros sumamos la cantidad de alumnos que aparecen en esa tabla a la derecha, 2 más 4, 6, 17, 17 más 12, 29, más 7, 36, más 4, 40. Nos tiene que dar esa columna, que ahora vamos a ver que se llama frecuencia absoluta, F sub I, F minúscula sub I, nos tiene que dar el valor total de los individuos o datos de esa muestra, que son 40. Y vamos a decir entonces que el n, que puede ser minúscula o mayúscula indistintamente, el n de la muestra, el número de datos de individuos de la muestra, en este caso es 40. Si nos vamos a la muestra anterior, el n, si contamos 5, 10, 15, 20, el n de esa muestra es 20, el número de individuos de la muestra es 20. Y acá me lo aclara, 20 inmobiliarias interrogadas. Cada uno de esos números representa la venta de cada una de las 20 inmobiliarias. En este otro caso, hablamos de 40 alumnos de una escuela secundaria pesados en libras. Yo este ejemplo lo saqué de una universidad de Estados Unidos, por eso está en libras. Bueno, y ahí aparecen el peso de los 40 alumnos, distribuido de acuerdo a cada intervalo. Acá también me pide confeccionar la tabla de frecuencia, hacer el histograma, dibujar el polígono de frecuencias, que vamos a explicar qué es, calcular la media y la moda. Y abajo están los resultados. Entonces, yo voy a empezar así, chicos. Este primer ejercicio, las 20 inmobiliarias, vean que son 20 números. Cada número representa la cantidad de ventas en una fecha o en una semana o en un mes, no importa, determinado. Entonces ahora vamos a mirar esto otro. Esta es una tabla . A ver, si quiere caer. Ahí está. Esta es una tabla que se llama tabla de frecuencias. Y quiero que ahora ustedes estén atentos a esto. Si yo miro los 20 elementos, veo que el más chico de esos elementos es un 0, después aparece un 1, después un 2, un 3, un 4, aparecen varios ceros, varios 1, varios 2, varios 3, varios 4,
o 1 o 2, ahora vamos a ver cuántos, y 5. Entonces, como hay de 0 a 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ordenadamente lo vamos a poner en esa primer columna que se llama X sub I y que representa el número de ventas. Fíjense, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que hago es un recuento, cada uno como quiera, mirando, contando, ahí está hecho con palotes, es decir, tomo un número y lo voy marcando, no importa. Pero por ejemplo, vamos al 0. El primer elemento es 0. ¿Cuántas veces aparece el 0? Me voy a la muestra. El 0 aparece 2 veces. ¿Sí? Entonces, en la F sub I, frecuencia absoluta, digo que el 0 aparece 2 veces. Me voy ahora al 1, al número 1, a la muestra. Cuento las veces que aparece el 1, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces vengo para acá, el número 1 tiene una frecuencia absoluta 5, es decir, estoy diciendo aparece 5 veces. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay 5 inmobiliarias que ese día tuvieron, esa semana, ese mes, una venta cada una. Me voy al número 2. 2 ventas. ¿Cuántas inmobiliarias tuvieron 2 ventas? Cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inmobiliarias. ¿Ven? Al XI2 le corresponde un FI 7. Y así voy contando o hago el recuento de todos esos datos. La columna siguiente se llama frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por ese número n que dijimos que es el total de la muestra. Entonces, miren el primer número que se obtiene, 0,1. ¿Cómo se obtiene? Al número 2, que aparece en F sub I aparece un 2, lo voy a dividir por el número total de inmobiliarias, n, 20. 2 dividido 20 me da ese valor 0,1. Sigo para abajo, al número 5 lo voy a dividir por 20. Es decir, F sub I dividido n, que es 20. Me da 0,25. Y así en cada renglón, al F sub I lo divido por 20. 7 dividido 20, 4 dividido 20, 1 dividido 20 y así sucesivamente. Fíjense que si hago la sumatoria de todas las F, esto es importante, si hago la sumatoria de todas las F sub I, sí o sí me tiene que dar n, número total de individuos o de datos, que en este caso es 20. Si me da 19, me olvidé de poner alguno. Si me da 21, alguno lo puse 2 veces. Me tiene que dar exactamente el valor n. En cambio acá, si sumo toda la frecuencia relativa, siempre me tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque 1 representa la unidad, la totalidad de la muestra. Si a cada uno de estos valores de la frecuencia relativa lo multiplico por 100, vamos al primer valor, 0,1. Si lo multiplico por 100, tengo que correr la coma a la derecha 2 lugares. Me da el número 10. Significa que el 10% de las inmobiliarias ese día no tuvieron ventas, 0 ventas. Voy a la frecuencia relativa acá, al número 0,25. Este material ustedes lo recibieron, así que después lo van mirando en detalle las fotos que yo mandé. 0,25 multiplicado por 100 me da 25. El 25% de las inmobiliarias ese día tuvieron una venta. Y así, cada vez que multiplico por 100 la frecuencia relativa, obtengo el porcentaje. Al lado aparece
frecuencia absoluta acumulada. Miren, a la frecuencia F sub I, estas columnas, el orden de estas columnas puede estar distinto en la tabla como ustedes lo quieren armar. Pero lo importante es que lo que representan cada una. F mayúscula sub I, frecuencia absoluta acumulada, sale de ir sumando cada frecuencia absoluta con la que está abajo. Fíjense, la primera es 2, frecuencia absoluta acumulada es 2. Cuando le sumo 5, que es el número que está debajo de la F sub I minúscula, la F sub I mayúscula se transforma en 7. Cuando le sumo el siguiente 7 de la F sub I minúscula, obtengo el 14 de la F sub I mayúscula. Y así voy sumando hasta que al final ese valor de F sub I mayúscula me tiene que dar, el último renglón me tiene que dar n, es decir 20. Bueno, ahora detecto acá un error, pero ahora lo solucionamos hablado. En la frecuencia relativa acumulada, F mayúscula sub R, a cada F sub R minúscula le voy sumando la de abajo. 0,10 más 0,25 me da 0,35, más 0,35 me da 70. Es decir, voy sumando las F sub R minúsculas consecutivas de arriba para abajo. Al final, y acá hay un error, al final el valor último no es la sumatoria, el valor último tiene que ser n, 1. ¿Ven? Ahí me faltó 0,95 más 0,5, ese último número tendría que ser 1, no la sumatoria, el numerito, el último 0,95 debe ser un 1. Recién ahora veo este error. Bueno, esto es la tabla de frecuencias de el ejercicio número 1. Ustedes ya recibieron la muestra, la foto. Yo estoy girando la pantalla, espero que esto después se pueda ver. Voy a probar ahora y sigo con la... Voy a probar ahora a ver cómo se ve esto, porque esto no lo probé. A ver si al girar la pantalla ustedes pueden ver bien. Y ya sigo con la grabación.